No es la falta de inteligencia lo que limita a muchos. Es la ausencia de guía sobre cómo convertir la voz en una herramienta de influencia. Desde un simple saludo en un ascensor hasta una intervención breve en una reunión, lo que define cómo el mundo nos percibe no es la información que manejamos ni los títulos que ostentamos. Es la forma en que expresamos nuestras ideas. Un rostro puede captar atención, pero es el tono con el que hablamos lo que decide si alguien se queda a escuchar o se marcha en los primeros segundos. No se trata de carisma innato ni de suerte, se trata de habilidad. Y toda habilidad puede desarrollarse en una época donde la velocidad de juicio es extrema, donde en segundos ya se decide si alguien merece atención o será ignorado. Hablar con precisión y propósito ya no es una ventaja, sino una necesidad básica. Imagínate entrar a una sala sin haber mencionado logros ni haber respondido una sola pregunta. Basta con las primeras frases para que el otro decida internamente si vales la pena o no. ¿Qué tienen en común aquellas personas que captan todas las miradas apenas comienzan a hablar? Estructura, claridad, presencia. No nacieron con un don sobrenatural. Aprendieron algo que tú también puedes dominar. La ciencia lo confirma. Según estudios de Princeton y Harvard, bastan 200 milisegundos tras oír una voz para formar una impresión. Ni siquiera llegas a tu segundo argumento y ya has sido clasificado. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión forma tu huella vocal. Y esa firma invisible puede abrir caminos o cerrarlos sin que siquiera lo sepas. A menudo se cree que hablar con inteligencia implica sonar académico o parecer presentador de noticias. Nada más lejos de la realidad. Hablar con inteligencia es transmitir con exactitud, sin adornos innecesarios y, sobre todo, con autenticidad. Las personas seguras de su pensamiento no necesitan decorarlo. Hablan con el peso de su verdad, no con el volumen de su voz. Nadie te pide que imites a otros ni que actúes diferente. Lo único necesario es comprender cómo escucha la mente humana. La atención se sostiene cuando hay dirección, cuando perciben orden en tus ideas, cuando sienten que lo que dices tiene sentido y relevancia. Quienes comunican con efectividad no llenan las conversaciones de elogios hacia sí mismos. Las conducen con nitidez. No necesitas un timbre de voz espectacular. Lo que necesitas es saber cuándo hacer una pausa. Cómo escoger las palabras precisas y qué emoción transmitir. No hace falta hablar mucho para tener impacto. Solo necesitas que cada frase tenga un propósito claro, conectar, despertar ideas, transmitir algo que no pase desapercibido. La realidad es contundente, no te juzgan por lo que sabes, sino por cómo lo expresas. Una idea brillante, si se dice de forma confusa, parecerá sin valor. En cambio, una idea sencilla, si se transmite con confianza, puede cambiar la dirección de toda una reunión. El problema nunca ha sido el contenido. Es cómo lo conviertes en palabras, y atención, no confundas espontaneidad con descuido. Los buenos comunicadores no improvisan. Se preparan. Saben que cada vez que hablan, están dejando una versión nueva de sí mismos en la mente de los demás. No permiten que frases como como que o no estoy seguro se filtren sin control. Entienden el poder del silencio. Saben cuándo hablar y cuándo detenerse. Porque en medio del ruido, quien domina el arte de la pausa es quien realmente se hace escuchar. Piensa en las figuras que más has admirado, líderes, pensadores, oradores. No memorizan líneas, narran vivencias, no dan discursos, inspiran reflexiones, no alzan la voz, simplemente hablan. Y el mundo se detiene a escuchar. No lo hacen porque nacieron especiales, lo hacen porque convirtieron el arte de hablar en parte de su identidad. Y tú puedes hacer lo mismo. Todo cambio empieza con algo pequeño, darte cuenta de que hablar bien está a tu alcance. En ese momento recuperas el control sobre cómo otros te perciben. No necesitas que te concedan credibilidad. Puedes construir la palabra a palabra, conversación tras conversación. En vez de huir cuando sientes que no te comunicas bien, debes avanzar con la mente de un aprendiz disciplinado. Lis para entender. Observas para aprender. Practicas para evolucionar.
Y no esperas el gran escenario para demostrarlo, te entrenas en cada interacción, una retroalimentación. Una presentación informal, una presentación breve. Porque los grandes comunicadores no esperan oportunidades, las crean con su voz. Tu voz no es simplemente un instrumento, es la manifestación visible de tu pensamiento. Puedes afilarla como una espada, suavizarla como una brisa o cimentarla como una roca. Pero solo si dejas de pensar que no naciste para hablar bien y comienzas a entrenarla como si tu vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos, así es. Llegado este punto, hay una pregunta que debes hacerte: si mi voz puede abrir puertas, transformar entornos y cambiar mi posición en cualquier conversación, ¿qué justificación me queda para seguir postergando mi entrenamiento? Existe una creencia errónea muy extendida, que hablar bien es cuestión de usar palabras complejas, expresiones técnicas o frases rebuscadas. Pero la neurociencia demuestra algo distinto. El cerebro humano no busca sofisticación verbal. Busca estructura, busca ritmo, busca claridad. El lenguaje no impresiona cuando complica, conquista cuando organiza. Según investigaciones de la Universidad de California, el cerebro procesa mejor los mensajes entregados con cadencia estable, pausas naturales y entonación sincera. Es por eso que los discursos más recordados no son los más largos, sino los mejor diseñados. Los grandes oradores no corren, controlan la velocidad, el tono y la emoción. No hablan despacio por inseguridad. Lo hacen para que sus palabras penetren la mente del oyente con precisión. La pausa, cuando es oportuna, no es un vacío. Es una herramienta estratégica. Una breve pausa, después de una afirmación poderosa, no denota duda. Indica intención. Y lo que obliga al oyente a detenerse. Eso es lo que se graba. Las mejores ideas no sobreviven porque sean brillantes, sino porque fueron entregadas con el ritmo adecuado. Imagina esta frase: estoy bien. Ahora dilo con voz firme y lenta. Transmite certeza. Ahora con voz rápida y aguda. Refleja ansiedad. Mismo contenido. Diferente emoción. Y es la emoción lo que moldea la reacción. El tono envuelve al mensaje, es el envoltorio invisible que hace que tus palabras sean aceptadas o rechazadas sin que nadie lo diga. Los comunicadores inteligentes saben ajustar su volumen no para destacar, sino para estar presentes sin invadir. Enfatizan palabras clave no para impresionar, sino para guiar la atención del oyente como un faro que dirige en la oscuridad. Una misma frase puede tener varios significados dependiendo de qué palabra enfatices, y esa elección marca toda la diferencia, más allá de las palabras. Incluso la respiración comunica. Una inhalación apresurada transmite tensión. Una respiración profunda da sensación de seguridad. Tu voz no solo transmite ideas, atraviesa el sistema nervioso del otro. No puedes generar confianza si tu voz tiembla. Pero si controlas tu respiración, tu voz se estabiliza. Y cuando eso ocurre, los demás comienzan a escucharte de verdad. Recuerda a Martin Luther King y su legendario I Have a Dream. Nadie recuerda cada palabra. Todos recuerdan cómo lo dijo. La entonación, el ritmo, la emoción. No era talento. Era dominio de la pausa, del tono y de lo humano. Su voz no venía solo de su garganta. Venía de su fe, su esperanza, su certeza. Un estudio de Harvard mostró que quienes hablan con ritmo controlado y pausas deliberadas son vistos como más confiables e inteligentes que aquellos que hablan rápido y sin control. No necesitas alargar las frases, solo darles el espacio para que respiren y vivan dentro del oyente. Apresurarse no genera inspiración. La calma, sí, porque obliga a quien escucha a prestar atención. En este contexto, el cerebro del oyente no se fija en tu currículo, solo reacciona a cómo hablas. Cuando tu voz es limpia, con énfasis adecuado y emoción honesta, no necesitas convencer. Tu sola manera de hablar se convierte en prueba de tu autoridad. No se trata de tener una voz bonita, se trata de saber usarla como canal de emociones, claridad y dirección. Para empezar, hay 3 principios esenciales.
Primero, reduce la velocidad. Al hablar, no para sonar pausado, sino para que el oyente pueda seguir el hilo de tu pensamiento. Segundo, enfatiza palabras clave, no para adornar, sino para enfocar. Tercero, domina el silencio, porque a veces el vacío dice más que 1000 palabras. Esto no es decoración. Es música comunicacional. Y el cerebro, igual que con una melodía, responde con placer cuando hay orden. Así es como se construye una conexión, no con discursos ruidosos, sino con armonía emocional. No necesita sonar como un locutor. Necesita sonar como alguien que realmente piensa lo que dice. Esa autenticidad, combinada con estructura, es lo que hace que una habitación entera guarde silencio cuando empiezas a hablar. Los comunicadores verdaderamente impactantes no hablan para demostrar cuánto saben. Hablan para asegurarse de que el otro comprenda lo que realmente importa, porque la inteligencia en comunicación no se mide por el vocabulario utilizado, sino por la capacidad de traducir ideas complejas en lenguaje sencillo. Y esa, aunque parezca paradójico, es la cúspide de la inteligencia. Decir mucho con pocas palabras y lograr que el otro no solo entienda, sino que se sienta transformado por lo que ha oído. Hablar con claridad no significa reducir profundidad, sino lograr que las ideas viajen limpias, sin obstáculos ni distracciones. La claridad no es un atajo, es un signo de pensamiento afilado. Un mensaje simple no es uno débil. Es uno trabajado, refinado, depurado como una escultura que revela su fuerza cuando se le elimina todo lo innecesario. Mucha gente cree que usar palabras sofisticadas los hace parecer más sabios, pero lo que en realidad sucede es que cansan al oyente cuando se obliga a alguien a descifrar cada frase como si estuviera resolviendo un enigma. La conexión se rompe, porque nadie quiere sentirse evaluado mientras escucha. Einstein lo dijo con contundencia: si no puedes explicarlo de forma simple, es que no lo entiendes lo suficiente. Los pensadores agudos no complican, esclarecen. No hablan para impactar, hablan para que el otro comprenda. Esa es la comunicación que deja huella. No se trata de convertir cada conversación en un discurso vacío de emoción. Se trata de acercarse, de tender puentes en lugar de levantar muros. Las palabras pueden aislar o acercar. Pueden construir fortalezas o abrir caminos. Por ejemplo, en vez de decir desde una perspectiva organizacional estratégica de largo plazo, puedes decir simplemente a futuro. ¿Pierdes contenido? No. Ganas impacto. En lugar de ella procedió a proporcionar asistencia. Ella ayudó. Cada palabra que se elimina, cada ornamento que se descarta, convierte tu mensaje en una flecha directa al pensamiento del otro. Los grandes comunicadores no buscan sonar complejos, quieren ser recordados. Y para ser recordado, debes ser entendido. Si tienes que explicar un concepto y no puedes hacerlo para un niño de 10 años, el problema no es del niño, es tuyo, porque la complejidad no comunica. La claridad sí. Y la claridad no es solo que dices, sino cómo lo estructuras. Un mensaje sin forma se pierde como humo, pero uno con principio, desarrollo y cierre permanece. Por eso, los mejores oradores piensan como arquitectos. No sueltan ideas sueltas, construyen cada intervención con cimientos, estructura y propósito. Una conversación breve pero bien organizada puede ser más poderosa que una exposición de 1 hora llena de repeticiones y caminos inconclusos. Una forma eficaz de estructurar es el modelo en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción capta la atención. El desarrollo transmite el mensaje. La conclusión deja la idea resonando. Este modelo no es teoría. Es la forma en que piensan presidentes, CEO, abogados, líderes de impacto, porque coincide con cómo el cerebro humano asimila información. ¿Necesita orden para recordar? Otra técnica poderosa es la regla de 3. 3 puntos no son demasiados para perderse, ni tampoco para ser vagos. Si dices tengo 3 razones para proponer esto, creas una sensación de estructura y seguridad. La mente se siente orientada.
No se pregunta a dónde va esta persona, porque ya lo sabe. Y esa confianza permite que tu mensaje entre más profundo. También puedes usar señalizadores, pequeñas frases que indican tu dirección. Lo explicaré en 2 partes, esto es importante porque aquí hay un punto clave. Estas frases no son redundantes, son faros. Preparan al oyente para lo que viene, y eso no solo mantiene su atención, también genera respeto, porque estás guiando, no improvisando, pero quizás la herramienta más poderosa de todas es la narrativa. Una historia bien contada puede transmitir una verdad profunda sin necesidad de argumentos. Una historia no necesita ser larga, solo necesita estar conectada con tu mensaje. No se cuenta por contar. Se cuenta para iluminar, para hacer sentir. En una historia, el oyente se reconoce, encuentra un reflejo de sus propias vivencias, y ese reflejo despierta algo que ningún dato puede activar: la empatía. Incluso en reuniones formales, entrevistas de trabajo o debates estratégicos. Una historia relevante puede transformar la percepción del otro, no como adorno, como mapa emocional, porque bajo presión muchos titubean, repiten o se pierden. Pero quien ha practicado estructura sabe por dónde empezar, qué decir y cómo cerrar. Y eso no es solo eficiencia, es respeto por el tiempo del otro. Hasta para compartir una opinión simple, es útil detenerse un segundo y preguntarse: ¿qué quiero que recuerden de esto? Entonces hablar no desde la prisa, sino desde la intención. Hablar bien no es sonar teatral, es hablar con dirección. Y esa dirección solo nace del orden mental. Cuando practicas estructura en las pequeñas charlas, en devoluciones breves, en discusiones cotidianas, estás entrenando tu pensamiento a operar con enfoque. No, es limitación, es claridad de propósito. Y esa claridad se siente, se escucha. Y sobre todo, se recuerda. La práctica constante de simplificar sin perder profundidad no es tarea fácil. Exige concentración, autoconciencia y una vigilancia continua sobre cada palabra que eliges. No es hablar menos, es hablar con más intención. Porque cada término innecesario es una capa de niebla entre tu pensamiento y el oído de quien escucha. Imagina decir: desde mi punto de vista personal y particular. ¿Para qué tanta vuelta? Es más directo y efectivo decir: yo pienso que. Esa pequeña diferencia cambia el peso del mensaje, elimina la inseguridad y transmite autoridad sin agresión. Por eso, muchos de los mejores comunicadores del mundo han hecho del verbo su herramienta principal. Prefieren decidió antes que tomó la decisión de ayudó en lugar de proporcionó asistencia. Esos cambios no restan seriedad. Aumentan la fuerza en toda conversación, lo que nos suma. Estorban y el oyente lo nota. Las frases largas, las expresiones vagas, los rodeos, todo eso roba atención, agota al interlocutor y hace que tu mensaje se diluya. Ahora piensa, ¿cuántas veces usas frases como no estoy seguro? Pero puede sonar tonto, pero, o es solo mi opinión, pero estas expresiones suenan inofensivas, pero socavan tu propia voz antes de que haya sido escuchada. Es como disculparte por existir antes de hablar. Las personas que comunican con claridad no comienzan desde la retirada, no piden permiso para pensar. Comienzan desde la convicción, aunque no tengan todas las respuestas, porque saben que la seguridad no nace de tener siempre razón, sino de expresar con certeza lo que se piensa en ese momento. Incluso cambiar frases como quiero decir algo rápido por tengo un punto que aportar cambia cómo te perciben. El lenguaje moldea la presencia, y la presencia moldea la respuesta que generas en los demás. No se trata de sonar dominante, se trata de sonar definido. Una voz segura no es la más fuerte, es la que no se quiebra ni se disuelve en justificaciones innecesarias. Cuando te entrenas para hablar con claridad, estás construyendo algo más profundo que técnica. Estás esculpiendo tu pensamiento. Estás convirtiendo tu voz en una herramienta de precisión. Y eso te prepara para cualquier escenario, una entrevista, una presentación, una conversación incómoda. Porque cuando la estructura es interna, no te pierdes aunque el entorno sea caótico.
Hablar bien no es algo que se enciende solo en momentos importantes, es un hábito, una forma de pensar que se traduce en una forma de hablar. Y ese hábito se forja en los pequeños intercambios, en cada explicación, en cada respuesta. Entonces, la próxima vez que te encuentres a punto de hablar, haz una pausa breve. Pregúntate, ¿puedo decir esto con más claridad? ¿Con menos palabras? ¿Con más fuerza? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto, porque la claridad, lejos de ser frialdad, es una forma de respeto hacia tu oyente y hacia tus propias ideas. Existe una falsa creencia que ha frenado a muchos, la idea de que la confianza es un don con el que algunos nacen y otros simplemente no. Pero la verdad es otra. La seguridad al hablar no es un privilegio de unos pocos. Es el resultado de enfrentar el miedo, de entrenar la mente y de actuar incluso cuando la duda está presente. Un comunicador que transmite autoridad no es alguien que nunca sintió nervios. Es alguien que aprendió a convivir con ellos y aún así seguir adelante. No esperó sentirse fuerte para hablar. Decidió hablar para volverse fuerte, porque la confianza no aparece antes del acto. Se construye mientras lo realizas. Y no se trata de ignorar la ansiedad, sino de aprender a manejarla. El temblor en la voz, las manos frías, la respiración entrecortada no son enemigos. Son señales de crecimiento. Tu voz no muestra exactamente cómo te sientes, muestra cuánto has aprendido a regular tus emociones. Y esa es la diferencia entre quien se paraliza y quien transforma la tensión en presencia. La postura también comunica. Cuando te mantienes erguido, miras al otro sin esquivar su mirada y controlas tu respiración. Estás enviando un mensaje sin palabras. Estoy aquí. Merezco ser escuchado. Algo casi mágico sucede cuando tu cuerpo empieza a mostrar confianza. Tu mente comienza a creerlo también, porque la confianza no solo nace de dentro hacia afuera, también fluye en sentido inverso, si actúas como alguien que cree en sí mismo. Tu cerebro se alinea. Por eso, la postura, el tono y el ritmo con que hablas pueden modificar no solo cómo te perciben, sino cómo te percibes tú mismo. Pero no es solo el cuerpo, el lenguaje es otro reflejo de tu seguridad. Quienes dudan de su mensaje suelen terminar las frases con una entonación ascendente, como si estuvieran preguntando en lugar de afirmar. También tienden a llenar los silencios con muletillas innecesarias. Creo que, como que, esto no significa que no tengan ideas valiosas. Significa que aún no han aprendido a respaldarlas con firmeza verbal. En cambio, quienes se comunican con aplomo cierran las frases con un tono descendente, como quien pone punto final a lo que no necesita ser validado por nadie. No gritan, no se justifican, simplemente afirman. Y esa firmeza sin arrogancia es lo que genera respeto. Los vacíos llenos de ruido no mejoran tu mensaje, lo debilitan. Cada vez que dices como que o básicamente estás debilitando el impacto de tu idea. El silencio, bien usado, tiene más poder que cualquier palabra innecesaria. La pausa, esa breve suspensión antes de responder, no es falta de confianza, es un signo de control. Da tiempo al otro para digerir, y te da tiempo a ti para pensar. Los que temen al silencio se apresuran. Los que confían lo usan con estrategia. Y eso se entrena. Con pasos pequeños. Hablar en una reunión. Hacer una pregunta clara en público. Grabar tu voz explicando una idea y luego escucharla, no para criticar, sino para mejorar. Cada repetición crea nuevos circuitos en tu mente. El circuito de alguien que ya no teme oírse. Un recurso clave para desarrollar esa seguridad es la visualización. Antes de un momento crucial, cierra los ojos y mírate a ti mismo hablando con calma. Con claridad, siendo escuchado. Siente tu cuerpo estable, tu respiración fluida, tus palabras firmes. No es fantasía. Es programación neurológica. Tu cerebro no distingue con fuerza entre lo imaginado vívidamente y lo vivido. Si te ves logrando algo con suficiente frecuencia, tu cuerpo comenzará a actuar como si ya lo hubiera hecho, y aún así, habrá momentos en que tiemble tu voz.
en que tu garganta se cierre o tus manos suden, no lo veas como una falla. Velo como una señal de que estás cruzando tus límites, de que estás saliendo del caparazón. Toda expansión personal viene acompañada de incomodidad, pero los que realmente crecen no se retiran ante ella. Siguen caminando, porque entienden que cada palabra dicha con nervios es una palabra más, cerca de la verdadera confianza. Y lo más importante, no esperes que otros te otorguen seguridad antes de empezar a hablar con firmeza. La creencia en uno mismo no se toma prestada. Se construye palabra por palabra, acto tras acto. Cada vez que defiendes una idea en la que crees, aunque tiemble tu voz, estás reforzando los cimientos de tu verdadera presencia. Porque la gente no se mueve por discursos perfectos, se mueve por la autenticidad con enfoque. La confianza no es comodidad. Es el compromiso de mostrarte aunque haya incomodidad. En un mundo lleno de voces que compiten por atención, donde cada conversación parece una carrera por decir más, más alto, más rápido, existe un poder olvidado, el de escuchar. Escuchar de verdad, con atención plena, con la intención no de responder, sino de comprender. Los grandes comunicadores no solo hablan bien, escuchan con profundidad, porque entender al otro es lo que genera respeto, no solo admiración. Es muy fácil admirar a quien se expresa con elocuencia, pero confiar de verdad, solo sucede cuando alguien siente que fue escuchado. Y no se trata de guardar silencio mientras el otro habla, no es quedarse quieto con la mirada fija y los labios cerrados. Escuchar activamente es una forma de presencia, es poner en pausa el ego, detener el impulso de interrumpir y abrir un espacio para lo que el otro siente. Aunque no lo diga del todo con palabras, esa forma de presencia tiene más impacto que 1000 argumentos, porque quien se siente visto, se siente seguro. Y la seguridad emocional es la base de cualquier comunicación transformadora. Por eso, un buen oyente no necesita ganar la conversación. Gana algo mucho más valioso, conexión, y esa conexión, cuando es auténtica, cambia relaciones, decisiones, ambientes enteros. Porque escuchar no es una pausa en tu discurso. Es una declaración silenciosa, me importas, quiero entenderte. No estoy aquí para vencerte, sino para encontrarte. Un comunicador inteligente dedica al menos la mitad de su energía a observar. No solo escucha las palabras, escucha el tono, los silencios, las emociones no verbalizadas. No espera su turno para hablar, espera su turno para aportar algo que realmente sume. Esa pausa mental, ese acto de contención, le permite responder con profundidad, no con impulsos. Y por eso, cuando habla, su mensaje pesa. No porque grita, sino porque nació de entender lo que el otro necesitaba. Esto es especialmente poderoso en contextos laborales. Un empleado que siente que su jefe lo escucha trabaja con más compromiso. Un cliente que percibe que su opinión importa vuelve. Un colega que siente que sus ideas no son ignoradas aporta más y mejor. En las relaciones personales, el impacto es aún más profundo. Escuchar bien genera vínculos duraderos, porque hay una escasez de verdadera escucha en el mundo, y todo lo que escasea vale más. Cuando alguien se da cuenta de que no estás esperando tu turno para hablar, sino que estás realmente presente, empieza a abrirse. Y cuando eso ocurre, tú no solo oyes más, accedes a una parte del otro que muchos nunca llegan a conocer. En negociaciones, un oyente atento detecta lo que no se dice, los temores ocultos, los verdaderos intereses detrás de las palabras. En vez de responder al ataque, pregunta con calma: ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Esa sola pregunta, formulada con interés genuino, puede transformar un conflicto en colaboración, porque la escucha consciente desarma tensiones. Cuando el otro percibe que no será juzgado, baja sus defensas. Y en ese espacio florece la verdad. Escuchar no significa estar de acuerdo. Significa ofrecer un lugar donde la verdad del otro pueda existir sin sentirse amenazada.
Y eso, más que cualquier argumento brillante, gana corazones. A veces no necesitas tener una respuesta. Solo necesitas reflejar que entendiste. Entiendo que esto te duele, eso suena difícil. Gracias por compartirlo. Estas frases no son débiles. Son poderosas. Porque construyen un puente emocional. Y lo más interesante, escuchar también te fortalece. No solo mejoras tus relaciones. Te vuelves más sabio. Aprendes de otros, detectas patrones, entiendes emociones que una persona promedio ignoraría, y con el tiempo, esa capacidad de leer entre líneas se vuelve tu superpoder. En entrevistas, por ejemplo, el mejor candidato no es el que más habla, sino el que escucha lo que el entrevistador realmente busca, incluso si no lo dice claramente. En ventas, el mejor vendedor no sigue un guión, escucha las verdaderas preocupaciones del cliente y adapta su mensaje. En relaciones familiares, quien escucha con empatía desactiva décadas de conflicto con un solo gesto de presencia. Pero para llegar a ese nivel, necesitas practicar. No esperar a que te toque hablar. No distraerte pensando en tu próxima frase. Simplemente pon tu teléfono a un lado. Mira a los ojos. Observa las microexpresiones. Percibe si el otro se tensa o se relaja. Usa tu silencio como espacio de respeto, no como vacío incómodo. Y cuando respondas, hazlo desde el entendimiento, no desde la urgencia de demostrar tu punto. Escuchar bien no solo te convierte en mejor comunicador, te convierte en mejor ser humano, porque no hay empatía sin escucha. No hay influencia real sin conexión, y no hay conexión sin el acto sencillo, pero poderoso, de abrir tu atención a otro ser humano. La próxima vez que alguien hable contigo, no preguntes ¿qué voy a decir después? Pregunta ¿qué necesita esta persona ser escuchada? En este momento, allí es donde comienza la verdadera comunicación. El mensaje sea escuchado. Estas expresiones no emergen por casualidad. Son señales sutiles de una falta de confianza en la propia voz. Son el reflejo de una creencia interna que dice, lo que tengo para decir no merece tanto espacio, y eso no solo debilita tu mensaje, debilita tu presencia entera. Un comunicador fuerte no empieza desde la retirada. No presenta su idea pidiendo disculpas por adelantado. Comienza con dirección, con respeto, con estructura. Y esa diferencia no está en el volumen, está en la intención, porque toda palabra que sale de tu boca lleva una carga o transmite certeza o refleja duda. Imagina a dos personas en una sala. Una dice, disculpa, quizás no sea relevante, pero creo que podríamos considerar una opción diferente. La otra afirma, sugiero una alternativa, y aquí está el motivo. ¿Quién de las dos genera más atención? ¿Quién parece tener claridad? No fue el contenido. Fue la manera de colocarlo. La forma en que introduces tus ideas determina si serán recibidas con interés o ignoradas automáticamente. Por eso, los comunicadores inteligentes cuidan no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Es un error común pensar que hablar de forma directa es sinónimo de arrogancia. En realidad, la claridad es una forma de respeto. Respeto por tu mensaje, respeto por tu interlocutor. Respeto por el tiempo y la energía de ambos. Cuanto más adornas lo que vas a decir, más haces trabajar al oyente. Y cuando obligas al otro a decodificar tu intención, pierdes poder. En cambio, cuando hablas con precisión, con pausa, con estructura, tu mensaje se vuelve una guía, no un rompecabezas. Un buen inicio de frase puede transformar toda tu percepción. En vez de yo solo quería decir algo breve, de ahí un punto importante que deseo compartir. En lugar de esto puede sonar tonto. Esta es una observación que considero relevante. Cambios mínimos. Impacto máximo. La comunicación poderosa no exige complejidad, exige limpieza. Y esa limpieza viene de elegir bien tus palabras. Los verbos activos son herramientas fundamentales en esto. Decidió tiene más fuerza que tomó la decisión de. Ayudó es más directo que brindó asistencia. No se trata de empobrecer el lenguaje, se trata de afinarlo, de quitarle el exceso.
como un escultor que descubre la forma perfecta al eliminar lo que sobra. Tú también revelas tu verdadera autoridad cuando te deshaces del ruido verbal. Y hablando de ruido, las muletillas. Eso sé, como que, básicamente, tú sabes, no aparecen porque no tengas nada que decir. Aparecen porque dudas de cómo decirlo. Son escudos, mecanismos para llenar el silencio. Pero el silencio no es tu enemigo. Una pausa, breve, bien colocada, tiene más impacto que cualquier palabra débil, porque obliga a quien escucha a detenerse, a prestar atención, a darle peso a lo que acaba de oír, en un mundo que corre. Una pausa es un acto de poder. De hecho, uno de los secretos de los grandes oradores es que no temen al silencio, lo utilizan, lo moldean, lo convierten en parte de su mensaje, porque entienden que no todo lo que comunica tiene que ser hablado. El silencio también construye presencia. Otra estrategia eficaz es comenzar tus intervenciones con estructura. Por ejemplo, en lugar de improvisar, di, hay 3 cosas que me gustaría destacar. O mi propuesta se basa en 2 razones claras. Este tipo de frases no solo ordenan tu pensamiento, le dan al oyente un mapa. Y un oyente guiado es un oyente atento. La credibilidad también está relacionada con la seguridad emocional que proyectas al hablar. No con gritar, no con parecer dominante, sino con ser firme. Una voz firme no es una voz rígida. Es una voz que no se encoge ante el juicio del otro. Para cultivar esa firmeza, una práctica útil es grabarte hablando. Escúchate después. No para juzgar, para observar. ¿Dónde tu voz titubea? ¿Dónde te justificas sin necesidad? ¿En qué momento tu mensaje pierde dirección? La autorreflexión es el gimnasio del comunicador. Escuchar tu propia voz desde fuera te permite rediseñar tu expresión desde dentro. Y con el tiempo, comienzas a hablar como piensas, sin intermediarios, sin máscaras, con coherencia. También es fundamental entrenar tu respiración. Una respiración estable transmite serenidad. Una respiración agitada, nerviosismo. Y el otro lo percibe. Incluso si no es consciente, su cerebro reacciona. Por eso, antes de hablar, toma aire. Llena tus pulmones. Permite que tu voz fluya sin esfuerzo. La respiración es el ancla de tu presencia. Si controlas tu aire, controlas tu ritmo. Si controlas tu ritmo, controlas tu impacto. Y eso es más poderoso que cualquier truco retórico. Aún así, vale recordar, el objetivo no es sonar perfecto. Es sonar presente, genuino, alineado. Un buen comunicador no dice todo lo que sabe, dice lo justo para que el otro entienda. Y se detiene cuando ya no hace falta añadir más. Dejar de hablar a tiempo también es una señal de madurez comunicacional, porque muchas veces la necesidad de seguir hablando nace del miedo a no haber sido comprendido. Pero si confías en tu claridad, no necesitas insistir. Hablar con palabras que tienen peso no significa que siempre tengas razón. Significa que estás dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que dices, sin rodeos, sin disfraces, sin pedir permiso. Y la consecuencia natural de eso es que tu presencia deja huella, porque en un mundo saturado de discursos decorados y expresiones artificiales, la autenticidad con estructura es un acto revolucionario. Entonces, la próxima vez que estés por hablar, recuerda, cada palabra que usas está construyendo una imagen de ti en la mente del otro. ¿Esa imagen es sólida o borrosa? ¿Transmite seguridad o pide permiso? La forma en que hablas es una extensión de la forma en que piensas. Y cuando eliges pensar con orden, con intención, con valor, tus palabras lo reflejan automáticamente, sin esfuerzo, sin adornos. Y ahí es donde comienzas a comunicar con verdadera influencia, no desde el volumen. Desde la precisión. Vivimos en un tiempo donde la imagen parece dominarlo todo. En redes sociales, en discursos públicos, incluso en reuniones informales, muchas personas sienten la presión de sonar correctas, inteligentes o impresionantes, y por eso, muchas veces, su voz pierde su verdadero tono. Comienzan
a hablar como otros, a usar frases prestadas, a adaptar su personalidad para encajar. Pero lo que olvidan es que la autenticidad no es un lujo en la comunicación. Es su base más poderosa. Ser auténtico no significa decir todo sin filtro. Tampoco es hablar sin pensar. Es alinear lo que dices con lo que eres. Es permitir que tu historia, tu experiencia, tu visión del mundo se reflejen sin la necesidad de esconderlas tras tecnicismos o personajes. Los comunicadores que dejan huella no son los más preparados, son los más honestos. No repiten frases de libros. Comparten lo que han vivido. No fingen seguridad. Hablan desde sus cicatrices. Desde lo que aprendieron en la dificultad. Cuando alguien habla desde la experiencia real, se nota. Hay un ritmo, una cadencia, una energía que no puede ser imitada. Porque no proviene del estudio. Proviene del alma. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir algo simple, pero que te atravesó por completo? No fue la frase. Fue la verdad detrás de ella. Fue la coherencia entre su mirada, su tono, su pausa y sus palabras. Eso es autenticidad, y es exactamente eso lo que muchas personas temen mostrar. Porque ser auténtico implica vulnerabilidad. Implica aceptar que no lo sabes todo, que te equivocaste, que aún estás aprendiendo. Pero irónicamente, eso es lo que más conecta con los demás. Las personas no buscan modelos perfectos. Buscan referencias reales. Alguien que les diga, yo también estuve allí. Yo también fallé, pero aprendí esto. Esa verdad no se olvida, porque en ella el oyente se ve reflejado. Ser auténtico también implica aceptar tu estilo natural. No necesitas imitar a los grandes oradores. No necesitas hablar más rápido, ni más fuerte, ni con un acento artificial. Necesitas encontrar tu propio ritmo, el que te representa, el que te hace sentir cómodo y firme a la vez. Una voz auténtica no es una voz sin errores, es una voz con dirección. Que sabe de dónde viene y por qué habla. Que no busca aprobación, sino conexión. Y esta autenticidad tiene un efecto profundo, genera confianza inmediata. Cuando alguien percibe que no estás actuando, que no estás intentando venderle algo, que no estás diciendo lo que crees que quiere oír, se relaja, baja la guardia y empieza a escuchar de verdad. Esto no se consigue con técnicas, se consigue con intención, con el deseo honesto de comunicar, no de impresionar, con la decisión de hablar como piensas, de pensar como sientes y de vivirlo. ¿Qué dices? ¿Y cómo se entrena eso? Empezando por dentro, observando tus pensamientos, afinando tu intención, preguntándote antes de hablar, ¿estoy diciendo esto porque realmente lo creo? ¿O porque quiero encajar? Autenticidad también es seleccionar lo que compartes. No necesitas decirlo todo, solo necesitas decir lo que importa con verdad. Incluso un mensaje breve puede ser auténtico si nace desde un lugar real. En muchas ocasiones, lo que más impacta a un público no es la brillantez técnica, sino una historia sencilla bien contada, un recuerdo, una lección, una caída y la forma en que te levantaste. Eso queda. Porque lo humano toca más que lo perfecto. Además, cuando eres auténtico, no tienes que recordar ningún guión. Hablas con naturalidad, con fluidez, porque no estás interpretando un papel, estás siendo tú. Esto también reduce la ansiedad. Cuando intentas representar algo, todo en ti se tensa, la voz, la postura, la respiración. Pero cuando decides hablar desde tu centro, todo se relaja. Porque no estás luchando contra ti mismo. Y eso se percibe. Una persona que habla desde su autenticidad transmite serenidad. Aunque sus palabras sean sencillas. Aunque su ritmo sea pausado, aunque no tenga la frase perfecta. Lo que transmite es verdad. Y la verdad tiene un peso que no necesita volumen. En momentos de presión, cuando el entorno exige firmeza, muchas personas cambian su esencia para sobrevivir. Pero los grandes comunicadores no lo hacen. En vez de endurecerse, se centran, respiran, y desde ese eje interno, expresan lo necesario con claridad y sin perder su identidad. Porque al final, lo que realmente te diferencia no es lo que sabes, es lo que eres.
Y cuando permites que eso se vea en cada conversación, no necesitas adornos. Tu sola presencia comunica, así que la próxima vez que vayas a hablar, no pienses en sonar impresionante. Piensa en sonar verdadero, en ser coherente, en que tus palabras salgan del mismo lugar donde nace tu integridad. Porque en un mundo donde todos compiten por llamar la atención, el que se atreve a ser real no necesita levantar la voz, porque su voz, aunque serena, llega más profundo, después de recorrer los elementos esenciales de una comunicación poderosa: claridad, ritmo, confianza, estructura, escucha, precisión y autenticidad. Llegamos al punto donde todo converge. La influencia verdadera no proviene de lo que haces mientras hablas, sino de quién eres antes de hablar. No se trata solo de técnicas, ni de aprender frases impactantes, ni de memorizar estructuras. Todo eso ayuda. Pero lo que realmente transforma tu comunicación es el trabajo que haces en silencio. Lo que decides pensar cuando nadie escucha. Cómo entrenas tu mente cuando no estás frente al público. ¿Qué voz eliges creer? ¿La que te empuja a crecer o la que intenta frenarte? Una persona con dominio emocional, con intención clara y con respeto por su propia verdad, puede transformar cualquier entorno, porque su voz no viene de la necesidad de ser validado, viene de una convicción profunda, de una alineación entre su pensamiento, su palabra y su acción. En un mundo que premia el ruido, tú puedes elegir ser claridad. En un sistema que sobrevalora la apariencia, tú puedes elegir ser esencia. Porque cuando hablas desde un lugar auténtico y ordenado, no solo informas, inspiras. No solo persuades, transformas. Y eso no se olvida. Porque no todos los días uno se cruza con alguien que habla como piensa, actúa como habla y vive lo que enseña. Tu voz es una herramienta. Pero también es un espejo. Habla de ti incluso cuando callas. Por eso, la próxima vez que vayas a comunicar algo, recuerda que no estás solo compartiendo ideas. Estás revelando tu historia, tus valores, tu camino. Cada palabra tuya tiene el potencial de levantar a alguien, de iluminar una confusión, de abrir una puerta que antes parecía cerrada. No subestimes ese poder, porque no importa el escenario, el número de oyentes o el contexto. Cuando lo que dices nace de un lugar real, llega, atraviesa y transforma, así que no busques sonar como alguien más. No intentes impresionar con fórmulas vacías. Refuerza tu estructura interna, cuida tu energía. Afina tu mensaje y camina con integridad. Y, recuerda, tu voz es una extensión de tu carácter. Y un carácter bien trabajado no necesita gritar para ser escuchado. Si este contenido te ayudó a ver la comunicación desde una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte lo que viene. Dale me gusta a este video si conectaste con el mensaje y déjanos en los comentarios una reflexión tuya. ¿En qué momento tu voz fue escuchada de verdad? ¿O cuándo sentiste que podrías haber expresado algo con más claridad? Queremos leerte. Tu historia también puede inspirar a otros.